Hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a hablar de aquellos jugadores que, si bien la historia recuerda muy bien a muchos de ellos, lo podría hacer con un poco más en letras doradas. Hoy vamos a hablar, como dice el título del video, de los jugadores que debieron ganar el Balón de Oro. Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en el que, como dice el título del video, la introducción, la descripción del video, la miniatura. Hoy hablamos de jugadores que debieron ganar el Balón de Oro. Esta no es una lista de hate a los jugadores que la ganaron, sino vamos a recordar justamente nombres que tuvieron una temporada épica, parte de una carrera de por sí ya muy importante, pero entendiendo el Balón de Oro como ese desempeño individual, sobre todo en un periodo de tiempo determinado en el que seguramente tuvieron todos los argumentos, pero tal vez hubo un nombre más que hizo cosas aún más increíbles. O tal vez hubo por ahí un poco de politiquería y cosas como esas. Pero por supuesto, para eso están los comentarios. Si estás de acuerdo con los nombres que yo voy a lanzar, o si tú lanzarías algún otro nombre en los que creas que se le fue injusto con un jugador, o que simplemente hubo un monstruo ese mismo año y que no lo pudo ganar, aunque bien lo pudo haber ganado y lo merecía haber ganado, como trata este video. Antes de continuar, este video está patrocinado por OneFootball, con el enlace que está en la descripción del video. Te puedes hacer una de las mejores plataformas para seguir lo mejor del fútbol mundial y apoyar directamente a lo que hacemos aquí en KC Deportes. Y también, si te interesa hacerte del material con el que pude colgar estas camisetas y se vea genial en tu habitación, también siempre tendrás el enlace en la descripción del video. Entonces hablemos de un poco de polémica, si lo podemos llamar así. Y el contexto de este video, por supuesto, es que Robert Lewandowski pudo haber ganado el Balón de Oro. Sí, debió haberlo ganado. Sí, yo creo que Robert Lewandowski tendría que tener al menos un Balón de Oro. Y con él es especialmente curioso, y repito, es la excusa para este video, porque en 2020 no se entregó, y en 2020 es el año en el que más debió haberlo ganado. Sí, probablemente, porque además de todo lo que hizo a un plano individual, fue un jugador sumamente importante en un, por supuesto, equipo campeón de Bundesliga y de la UEFA Champions League. Pero sumado a todo eso, el 2021 yo siempre he dicho que a nivel individual fue aún mejor que el 2020, ¿no? Ya no ganó la Champions League el Bayern Múnich, pero Robert Lewandowski marcó 40 goles, algo que no se ha visto en la Bundesliga. Es ahora mismo uno de los máximos anotadores en todas las competencias en las que ha puesto pie, y todo eso lo fue, por supuesto, consiguiendo a lo largo del 2021, que ha sido casi un año consagratorio, una carrera espléndida. El tipo es como un buen vino. En 2021 lo gana Messi. ¿Lo merecía ganar Messi? Sí, tenía los argumentos suficientes, y en ese sentido no le podría recriminar a alguien que diga que Messi lo debía ganar. Pero tampoco creo y espero que me puedan recriminar, más bien no creo que me puedan recriminar el decir que Robert Lewandowski debió haber ganado el Balón de Oro, al menos uno de estos 2 años. En una de esas, y si me apuras, en los 2 años los puedo haber ganado sin problema alguno. Pero cuando hablamos de ganar el Balón de Oro, y además paréntesis, por supuesto, creo que al final de cuentas lo más importante es el valor que le damos nosotros los aficionados a los jugadores, y el Balón de Oro es simplemente el reconocimiento de France Football, ¿no? Una revista francesa de gran renombre, tanto así que por supuesto fue el premio oficial de la FIFA. Ahora también entra en el de Best, aunque el de Best como que no tiene este protagonismo como lo es el Balón de Oro, sobre todo por la cantidad de años que se lleva entregando. Y justamente se lleva entregando desde 1954, pero no fue hasta 1995 que se comenzó a entregar a jugadores no necesariamente nacidos en Europa. Con eso, por supuesto, damas y caballeros, Pelé, Maradona tenían que tener un Balón de Oro, y solo son dos. Sabemos que son los 2 grandes jugadores a los que se habla o se refiere la historia como los mejores de la historia. Repito, algunos podrían decir, oye, Carlos Garrincha por ahí, tal vez sí, Garrincha pudo haber entrado por... Oye, Carlos, que yo sé, a ver, pero los 2, así que dices, ¿cómo es que no tiene un Balón de Oro, no? Maradona y Pelé, la respuesta es que no se entregaba, pero en un contexto en el que se tendrían que ganar, vamos, hasta tal vez podríamos estar hablando de 2 jugadores que tendrían prácticamente los mismos que Messi y Cristiano Ronaldo. Justamente un año antes de que se comenzaran a entregar a jugadores no necesariamente nacidos en Europa, hubo un defensor que tendría que tener ese Balón de Oro, temporada 93-94, y básicamente toda esa década, Paolo Maldini con el Milan. Para mí es uno de los grandes defectos que tiene el Balón de Oro, no solo recientemente, sino a lo largo de la historia, que por supuesto tiende a premiar el fútbol ofensivo, tiende a premiar a los delanteros, a los 40 goles, a los 30 goles, a todo esto. Rara vez vemos al mediocampista, aún más rara vez vemos al defensor, y al portero pues ya ni les digo. Y Paolo Maldini, sin duda alguna, ese año debió haber ganado el Balón de Oro, Champions League con el Milan, jugador importantísimo en una selección italiana que queda por supuesto en segundo lugar de ese mundial. El señor Paolo Maldini en 1994 tendría que tener un Balón de Oro, y a lo largo de esa historia tal vez lo podríamos
encontrar o volver a encontrar un merecimiento, pero para mí este es el año en el que digo, wow, ¿cómo es que no se lo dieron? Por supuesto es que tampoco es que la competencia fuera tan sencilla. Pero hablando de competencia sencilla, o no sencilla, mejor dicho, vayámonos al 2001. Raúl, así es, Raúl, el delantero mítico, delantero del Real Madrid, debió ganar el Balón de Oro ese año, y ese año lo ganó Michael Owen. Sí, que Michael Owen lideró a un triplete al Liverpool y también fue el primer inglés en recibir el Balón de Oro desde 1979. Pero lo hecho por Raúl este año también yo creo que es lo suficientemente digno, y además el contexto, yo no tenía la edad suficiente para hacer un análisis como este, por supuesto en 2001, por allá en ese entonces, y en la actualidad es que sí hubo muchos temas como de politiquería, por llamarlo así, que por el que se le termina entregando a Michael Owen, como que era un jugador un poco más vistoso, además así termina fichando con el Real Madrid. Yo creo que lo debía haber ganado Raúl. Chicos, en 2004, que Thierry Henry ni siquiera haya estado en el top 3 en una temporada con 30 goles en Premier League y más a lo largo de todas las competencias, que no haya estado ni en el top 3 Thierry Henry, cuando inclusive él debió ganar el Balón de Oro, año que se le dio a Andriy Shevchenko. Shevchenko, un excelente delantero, pero ese es el año de Thierry Henry, ese es el nacimiento de la leyenda de Thierry Henry. Shevchenko, sí, por supuesto, excelente delantero, y repito, no se trata de tirar hate al que ganó el Balón de Oro, es un video que lo merecía. Ese año también era Deco y Ronaldinho, pero de esos cuatro yo sigo pensando y viendo las estadísticas y viendo lo conseguido, los invencibles del Arsenal, era Thierry Henry. 2010 tal vez es uno de los años más controversiales, ¿no? Porque es donde se menciona inclusive 3 nombres que debió ganar el Balón de Oro, que debieron ganar el Balón de Oro: Xavi, Iniesta. Xavi yo creo que mucho más. Ese año Iniesta tuvo un año bastante complicado, ¿no? Lesión y todo esto. Pero Iniesta en general podrías decir en algún punto de su carrera debió ganar el Balón de Oro, ¿no? Puedes poner prácticamente cualquier año del 2010 y dices, es que tiene los argumentos suficientes para ser un ganador de Balón de Oro, ¿no? Pero 2010 específicamente, que por supuesto es cuando comienza prácticamente el dominio del Barcelona, dominio absoluto, y después tienes el triunfo con la selección española, tienes el mundial con esta selección, y este año también podrías candidatear a alguien como Wesley Sneijder, ¿no? Wesley Sneijder, que también hace un mundial excelente, y seguramente si hubiera ganado el mundial, tal vez si estuviéramos hablando de un Sneijder Balón de Oro, que hacen que al final de cuentas también los títulos colectivos, por alguna u otra razón, tienen mucho peso en el actuar individual de un Balón de Oro. O sea, si haces una temporada con 50 goles con el Chelsea y no ganas nada, tal vez ni siquiera vas a ser considerado, ¿no? O a lo mejor no haces tanto con el equipo y ganas todo y tiene que ganar el Balón de Oro, ¿no? Creo que ahí es donde también el matizar y dar esa importancia, repito, más a cómo lo interpretamos la gente y no solo señalar a un jugador en un fútbol colectivo. Pero bueno, ese es video que ya lo subimos ayer. Pero sí, yo creo que entre Wesley Sneijder, entre Xavi, Iniesta no tanto este año, pero Iniesta, repito, a lo largo de su carrera creo que sí podría tener un Balón de Oro sin problema alguno. Pero yo creo que Xavi o Wesley Sneijder tendrían que estar por ahí. Pero después, hablando también de títulos mundialistas, y para mí uno de los más injustos es que en 2018 Antoine Griezmann no ganara el Balón de Oro. En 2018, y hablando de títulos colectivos y todo esto, pero después de lo que hizo en el Atlético de Madrid y ese mismo año en el que se consagra campeón de Francia, que no se le haya entregado el balón, y también dicen las malas lenguas que ese año también se decía que no había un jugador lo suficientemente atractivo para darle el Balón de Oro. Messi y Cristiano no estaban como en esa contienda real, y dijeron, bueno, pues Luka Modric, ¿no? Que lo hizo bien con el Real Madrid y tal, un mediocampista, lo premiamos. Pero repito, que se haya dejado detrás a Antoine Griezmann me parece casi increíble, aunque repito, no se trata de hatear a Luka Modric, para mí uno de mis jugadores favoritos de toda la historia. Pero después que en 2019 se repitiera un poco la fórmula, pero ahora a un central le juega un sucio otra vez. Virgil van Dijk tendría que haber ganado el Balón de Oro en 2019. Chicos, en 2019 no hay duda, para mí no hay cuestionamiento que no hubo central en mejor estado de forma, más importante para su equipo y todo lo demás, además ganador de Champions League, todo esto como Virgil van Dijk. Se tuvo la oportunidad de, creo, hacer lo correcto y darle un Balón de Oro a un central como Virgil van Dijk, pero no fue así. Y repito, a lo largo de todo este video me centré mucho más en el que lo pudo haber ganado. Sé que por ahí hay un video y me parece un concepto muy interesante de que si el Balón de Oro solo se pudiera ganar una vez en la carrera, tal vez podría ser un poco más justo. Pero ya saben, y como dije en el video de ayer, que puedes ir a ver si no lo has visto aún, hablando específicamente del premio del 2021, creo que el concepto del mejor jugador, el mejor de la historia, y solo señalar uno en un deporte colectivo, repito, y en general, creo que es bastante subjetivo irnos a esos temas. Creo que desde ya la concepción del Balón de Oro hay ciertos problemas,
pero es un ejercicio muy interesante, muy divertido. Y si hablamos sobre todo de premiar esas grandes temporadas, es por eso que nace este video en el que, por ejemplo, Messi pues ya lo hizo absolutamente todo, está en esa categoría de los mejores de la historia. Tal vez el recordar estos nombres y darles ese Balón de Oro como reconocimiento y grabar su nombre en letras doradas, que ya está con su equipo, ganaron títulos muy importantes, la gran mayoría de ellos, pero en el apartado individual yo creo que Van Dijk tendría que tener un Balón de Oro, Antoine Griezmann tendría que tener un Balón de Oro, Xavi tendría que tener un Balón de Oro, Iniesta tendría que tener un Balón de Oro, Schneider tendría que tenerlo, Thierry Henry, Raúl, Paolo Maldini, Pelé, Maradona y por supuesto Robert Lewandowski. Pero ustedes qué opinan en la sección de comentarios. Repito, este es un video de opinión, no es la verdad absoluta, no significa que yo tenga la razón y tú no, y no puedas comentar y no estén de acuerdo en lo que tú digas. Quiero sobre todo, repito, leer qué opinas para intentar matizar, intentar aprender, intentar llegar a conclusiones tal vez un poco más universales y que podamos comprender, coincidir la gran mayoría de nosotros. Pero por supuesto, seguramente habrá muchas personas que no estén de acuerdo y los invito a que me hagan saber si no están de acuerdo. Pero si les gustó este video y quieren apoyar a Casa Deportes, ya lo saben, además de utilizar el enlace de OneFootball, dejar un me gusta, que es muy importante, y ese comentario para que el algoritmo nos promueva y lleguemos a más personas y esta casa familia pueda seguir creciendo, además de compartir el video a través de tus redes sociales, ya sea dándole retweet al tweet con el video, con las dinámicas que por ahí voy a compartir a través de todas mis redes sociales, grabando una historia y subiéndola a Instagram. Todo eso ayuda muchísimo. Solo si haces lo de la historia, procura tener tu cuenta pública, porque cuando son privadas no las puedo compartir yo en mi Instagram. Me etiquetan como Deportes KC, los enlaces están en la descripción del video. Muchísimas gracias, chicos, nos vemos en siguientes videos. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, en la sección de comentarios. No olviden comer frutas y verduras. Ahí nos solemos. Gracias a Mike en los controles y a Eduardo con el diseño gráfico.